Millonario ve a su exempleada con un bebé, y lo que descubre cambia su vida para siempre. Hay encuentros que cambian todo en un segundo, y otros que revelan lo que siempre estuvo ahí, esperando. El café llegó tibio a la mesa, pero Gael Santamaría no se inmutó. Después de 12 años dirigiendo su empresa de diseño de interiores, había aprendido que las pequeñas imperfecciones formaban parte de la vida. Sus dedos tamborilearon levemente sobre la madera oscura de la mesa del Hotel Boutique, mientras revisaba los documentos que discutiría con los inversores esa tarde. Valencia, en noviembre, tenía un encanto melancólico que le recordaba por qué había elegido ese lugar para la reunión informal. El murmullo del restaurante creaba un fondo perfecto para concentrarse. Gael alzó la vista brevemente, observando a los huéspedes disfrutar de sus desayunos tardíos. Sus ojos se detuvieron en una camarera que servía la mesa del rincón. Algo en su postura, en la forma delicada como sostenía la bandeja, despertó un eco en su memoria. Cuando ella se giró, el mundo se detuvo. Inés Calderón. El rostro que había ocupado sus pensamientos más de lo que jamás admitiría estaba allí, a solo unos metros. El mismo cabello castaño que antes recogía en una coleta simple, ahora suelto sobre los hombros. Los mismos ojos verdes que lo miraban con esa mezcla de timidez y determinación que tanto lo había fascinado. Pero había algo diferente en ella. Una madurez nueva, una fuerza silenciosa que no recordaba. Gael sintió como si el aire hubiera escapado de sus pulmones. 2 años. 2 años desde aquella mañana cuando llegó a su piso de Madrid y encontró solo un billete sobre la mesa de la cocina. Obrigada por todo. Preciso ir. Inés. Nunca entendió por qué se había ido tan repentinamente. Una parte de él había querido buscarla, pero respetó su decisión. Ahora, sin embargo, todas las preguntas no resueltas volvían como una avalancha. Inés no lo había visto aún. Se movía con la gracia eficiente de quien conoce bien su trabajo, sonriendo amablemente a los clientes, ajustando servilletas con el mismo cuidado meticuloso que recordaba cuando organizaba su casa. Gael se preguntó si debía acercarse, si debía fingir que no la había reconocido, o simplemente levantarse y marcharse antes de que las cosas se complicaran. Pero entonces algo cambió el curso de sus pensamientos para siempre. Desde la cocina apareció otra camarera joven, con delantal manchado, cargando algo en sus brazos. Se acercó a Inés y le susurró algo al oído. Inés asintió, extendió los brazos y recibió un bebé. Un bebé. Gael se quedó inmóvil, observando cómo Inés acunaba al pequeño con una naturalidad que hablaba de práctica diaria. El niño no podía tener más de 1 año y medio, quizás 2. Tenía el cabello oscuro, rizado, y aunque estaba demasiado lejos para ver sus facciones con claridad, algo en su interior se revolucionó. La cronología era imposible de ignorar. Inés se había ido hace 2 años. El bebé parecía tener... No podía ser. Pero mientras observaba cómo Inés besaba suavemente la frente del pequeño antes de devolverlo a la otra camarera, Gael sintió como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando acabara de encajar en su lugar. Sus manos temblaron ligeramente cuando levantó la taza de café. El sabor amargo le supo a revelaciones no dichas, a verdades que tal vez había estado evitando enfrentar. Inés siguió con su trabajo, ajena a la revolución que había desatado en la mesa del fondo. Pero cuando finalmente se dirigió hacia su sección y sus ojos se encontraron con los de él, Gael vio algo que lo dejó sin aliento. Pánico, puro pánico. Ella se detuvo en seco, la bandeja vacía temblando en sus manos. Por un momento que se sintió eterno, se miraron a través del restaurante lleno de gente, y Gael supo que nada volvería a ser igual, porque en esos ojos verdes que conocía tan bien, no vio sorpresa, vio miedo. A veces, las palabras que no decimos son las que más ruido hacen.
Inés sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. La bandeja temblaba en sus manos mientras procesaba lo imposible. Gael Santamaría estaba allí, en Valencia, mirándola con esos ojos grises que conocía demasiado bien. Los mismos ojos que la habían observado durante meses en Madrid, siempre respetuosos, siempre manteniendo la distancia apropiada entre patrón y empleada, hasta esa última semana. ¿Estás bien? La voz de Carmela, su compañera de trabajo, la sacó del trance. La mujer mayor la miraba con preocupación, ajustándose el delantal manchado de comida. «Parece que has visto un fantasma». Inés forzó una sonrisa. «Estoy bien. Solo reconocí a alguien». Carmela siguió su mirada hasta la mesa donde Gael permanecía inmóvil, observándola con una intensidad que atravesaba el espacio entre ellos. «¿Ese hombre de traje? Se ve importante. ¿Es alguien famoso?» «No exactamente». Inés respiró profundo, tratando de controlar el temblor en su voz. «Podrías cubrir mis mesas por 5 minutos. Necesito revisar algo en la cocina». Sin esperar respuesta, Inés se dirigió hacia la cocina con pasos medidos, resistiendo el impulso de correr. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que tomara a Mateo de los brazos de Lucía y saliera por la puerta trasera. Pero no podía. No tenía a dónde ir, y este trabajo era lo único que tenía para mantener a su hijo. Su hijo. En la cocina, Lucía la miraba mientras balanceaba suavemente al pequeño Mateo. El niño de 1 año y medio jugaba con un sonajero improvisado hecho de llaves, completamente ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. «Mamá está aquí, mi amor», susurró Inés, besando la mejilla sonrosada del pequeño. Mateo la miró con esos ojos, que eran una mezcla perfecta de verde y gris, y sonrió mostrando sus primeros dientecitos. «¿Todo está bien?», preguntó Lucía, una estudiante universitaria que trabajaba medio tiempo para pagar sus estudios. «Te ves pálida». Inés asintió, pero su mente corría a 1000 por hora. Gael estaba ahí. Después de 2 años de silencio autoimpuesto, el pasado había venido a buscarla, y lo peor de todo era que sabía exactamente lo que él estaría pensando al ver a Mateo. La cronología era inconfundible. Ella se había ido de Madrid en febrero de 2022 y Mateo había nacido en noviembre del mismo año. Cualquier persona con conocimientos básicos de matemáticas podría hacer los cálculos, pero lo que Gael no sabía, lo que nadie sabía excepto ella y su conciencia, era la verdad completa. La verdad que la había mantenido despierta durante noches enteras, que la había hecho huir de Madrid sin mirar atrás, que la había llevado a trabajar 2 empleos en Valencia para no depender de nadie. El sonido de pasos en el pasillo hacia la cocina la hizo tensarse. Por favor, que no fuera él. No estaba preparada. Quizás nunca lo estaría. Inés Calderón, la voz grave, con ese acento ligeramente andaluz que recordaba tan bien, hizo que su corazón se detuviera por completo. Se giró lentamente y ahí estaba Gael, enmarcado en la entrada de la cocina, con las manos en los bolsillos y una expresión que no lograba descifrar. Lucía los miraba con curiosidad evidente, pero Inés apenas podía respirar. Mateo, sin embargo, pareció fascinado por el hombre alto de cabello oscuro y comenzó a balbucear alegremente, extendiendo sus pequeños brazos hacia él. «Hola, Inés», dijo Gael suavemente, pero sus ojos se movían constantemente entre ella y el bebé. «Ha pasado tiempo». 2 años, logró susurrar ella, abrazando protectoramente a Mateo contra su pecho. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Reunión de negocios. Casualidad». Gael dio un paso hacia adelante, y ella instintivamente retrocedió. Él se detuvo inmediatamente, como si hubiera detectado su incomodidad. «¿Podríamos hablar?» «Solo 5 minutos». Inés sintió como si el aire de la cocina se hubiera vuelto denso, irrespirable. Mateo seguía balbuceando, ahora golpeando suavemente el pecho de su madre con sus pequeñas manos,
completamente ajeno a la tensión que llenaba el espacio. «No hay nada de qué hablar», dijo ella finalmente, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Gael la miró durante un largo momento, y luego sus ojos se posaron en Mateo con una intensidad que hizo que el estómago de Inés se contrajera. «¿Estás segura de eso, Inés?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como una amenaza silenciosa, y por primera vez en 2 años, Inés se preguntó si había cometido el error más grande de su vida al huir de Madrid, porque ahora Gael Santamaría estaba de vuelta, y algo en sus ojos le decía que esta vez no la dejaría escapar tan fácilmente. Hay secretos que pesan tanto que terminan aplastando a quien los guarda. El turno de Inés terminó a las 3 de la tarde, pero se las arregló para evitar a Gael durante las siguientes 2 horas. Cada vez que él intentaba acercarse a su sección, ella encontraba una excusa para desaparecer: limpiar las mesas del patio, ayudar en la cocina o simplemente esconderse en el baño del personal hasta que Carmela viniera a buscarla. Pero Gael no se marchó. Desde la ventana de la cocina, Inés lo observaba sentado en la terraza del hotel, fingiendo trabajar en su portátil mientras sus ojos la seguían cada vez que aparecía en su campo de visión. Tenía la persistencia silenciosa de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería, y eso la aterrorizaba más que cualquier confrontación directa. «Ese hombre te está esperando», comentó Lucía, meciendo a Mateo, que había comenzado a ponerse inquieto. «Ha pedido 3 cafés en 2 horas. O tiene un problema serio de cafeína, o está aquí por ti». Inés se quitó el delantal con manos temblorosas. Su turno había terminado, pero sabía que si salía por la puerta principal, Gael la interceptaría, y no estaba preparada para esa conversación. No sabía si alguna vez lo estaría. «¿Puedo pedirte un favor enorme?», le preguntó a Lucía, tomando a Mateo en sus brazos. El pequeño se acurrucó contra su cuello, bostezando. «¿Podrías salir conmigo por la puerta trasera y acompañarme hasta la parada del autobús?». Lucía la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Estás en problemas? Porque si ese hombre te está molestando, puedo llamar a mi hermano. Enzo no es muy alto, pero es bastante intimidante cuando quiere». «No, no es eso». Inés suspiró, ajustando la pequeña mochila donde llevaba las cosas de Mateo. «Es complicado». Salieron por la puerta de servicio, atravesando el callejón estrecho que daba a la calle lateral. Lucía caminaba a su lado, lanzando miradas ocasionales hacia atrás, como si esperara que alguien la siguiera. Mateo jugaba con el collar de Inés, balbuceando palabras que solo él entendía. «¿Es el padre del niño?», preguntó Lucía de repente. Inés se detuvo en seco. «¿Por qué preguntas eso?». «La forma en que te miraba y la forma en que tú lo evitabas». Lucía se encogió de hombros. «Mi madre siempre dice que solo hay 2 tipos de hombres que hacen que una mujer huya así: los que te hicieron mucho daño o los que podrían hacértelo». Las palabras de Lucía resonaron en el pecho de Inés como campanadas. Gael no le había hecho daño, no exactamente, pero tenía razón sobre la segunda parte. Él podría destruir la pequeña vida que había construido con una sola llamada telefónica, con una sola demanda legal. Llegaron a la parada del autobús justo cuando el número 47 se acercaba. Inés le dio las gracias a Lucía y subió con Mateo, buscando un asiento cerca del fondo. El niño se había quedado dormido durante la caminata, sus pequeños puños cerrados contra su pecho. Mientras el autobús se alejaba del centro de la ciudad hacia los suburbios, Inés permitió que su mente vagara hasta esa última semana en Madrid, la semana que cambió todo. Había sido febrero, un mes especialmente frío. Gael había estado trabajando desde casa debido a una gripe fuerte, y ella había cuidado de él con la misma dedicación profesional de siempre. Pero algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Las conversaciones se habían vuelto más largas, las miradas más intensas, los silencios más cargados de significado, y luego había llegado esa noche. Gael había estado en su estudio hasta muy tarde,
diseñando el proyecto de un nuevo cliente. Inés había preparado té y se lo había llevado, como había hecho cientos de veces antes. Pero cuando él levantó la vista de los planos, algo en sus ojos era diferente. Inés, había dicho suavemente, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería si? No había terminado la pregunta, pero ambos sabían qué quería decir. Y por primera vez en los 8 meses que llevaba trabajando para él, Inés había permitido que las barreras profesionales se desplomaran. Una noche, solo una noche de vulnerabilidad mutua, de confesiones susurradas en la oscuridad, de una conexión que iba mucho más allá de empleada y patrón. Y al día siguiente, él había actuado como si nada hubiera pasado. Buenos días profesionales. Instrucciones corteses sobre las tareas del día. La misma sonrisa educada de siempre. Como si los besos, las caricias, las palabras dulces hubieran sido solo un sueño. Inés había intentado hablar con él durante una semana, pero Gael se había vuelto esquivo, siempre ocupado, siempre con una excusa para evitar quedarse a solas con ella, hasta que finalmente entendió el mensaje. Para él había sido solo un momento de debilidad. Para ella había sido algo mucho más peligroso. El autobús se detuvo en su parada, sacándola de sus recuerdos. Bajó con cuidado de no despertar a Mateo y caminó las 2 manzanas hasta su pequeño apartamento en un edificio de ladrillo rojo que había visto mejores días. Subió los 3 pisos por las escaleras estrechas, maldiciendo en silencio el ascensor que llevaba roto 2 meses. Al llegar a su puerta, rebuscó las llaves en su bolso mientras equilibraba a Mateo en un brazo. Fue entonces cuando vio la nota, un papel doblado, metido entre la puerta y el marco. Su nombre escrito en esa letra clara y decidida que conocía tan bien. Con el corazón martilleando en su pecho, Inés abrió la nota con una mano. Inés, necesitamos hablar. Mañana, a las 7 p.m., en el Café Bellacorte de la calle Mayor. Por favor, ven. Hay cosas que necesito decirte, y creo que tú también tienes cosas que decirme. Gael. Inés cerró los ojos y se apoyó contra la puerta. Él había encontrado su dirección. Por supuesto que la había encontrado. Gael Santamaría era un hombre con recursos y contactos. Mateo se movió en sus brazos, haciendo esos pequeños ruidos que indicaban que estaba a punto de despertar. Inés entró al apartamento, lo acostó en su cuna y se quedó observándolo durante un largo momento. Su hijo tenía los ojos de ella, pero la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, eso venía de otro lado. Y ahora Gael quería respuestas que ella no estaba segura de poder dar. Hay conversaciones que cambian el curso de una vida entera, y otras que simplemente confirman lo que ya sabíamos en el corazón. Inés llegó al Café Bellacorte con 15 minutos de retraso, esperando secretamente que Gael hubiera perdido la paciencia y se hubiera marchado. Pero al empujar la puerta de cristal, lo vio inmediatamente, sentado en una mesa del rincón, con 2 tazas de café ya servidas y esa expresión serena que tan bien conocía. Había dejado a Mateo con doña Esperanza, su vecina del segundo piso, una mujer mayor que había criado 6 hijos y que siempre se ofrecía a cuidar al pequeño cuando Inés tenía que hacer diligencias. «Ve tranquila, mija», le había dicho mientras tomaba a Mateo en sus brazos arrugados. «Los niños sienten cuando las madres están nerviosas». Gael se levantó cuando la vio acercarse con esa cortesía instintiva que nunca había perdido. Llevaba una camisa azul claro sin corbata y pantalones oscuros, un look más casual que el traje de la mañana anterior, pero que de alguna manera lo hacía más intimidante, más real, más parecido al hombre que había conocido en la intimidad de esa noche que intentaba olvidar. «Pensé que no vendrías», dijo suavemente, señalando la silla frente a él. «Pensé en no hacerlo». Inés se sentó, manteniendo su bolso en el regazo como un escudo. «Pero supongo que huir tiene un límite». Gael empujó una de las tazas hacia ella.
Café con un poco de leche, sin azúcar. Sigues tomándolo igual. El gesto la desconcertó. Después de 2 años, él recordaba cómo le gustaba el café. Tomó la taza con manos que apenas temblaban, un pequeño triunfo personal. «¿Cómo me encontraste?», preguntó directamente. No fue difícil. Inés Calderón no es un nombre muy común en Valencia. Gael se recostó en su silla, estudiándola. Además, seguiste usando tu nombre real. Parte de mí se pregunta si querías que te encontrara. No es verdad. La respuesta salió más rápida de lo que pretendía, demasiado defensiva. ¿No? Gael inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, ¿por qué no cambiaste de ciudad completamente? ¿Por qué Valencia, que está a solo 3 horas de Madrid? Inés no tenía una buena respuesta para eso. La verdad era que Valencia había sido una elección de pánico, el primer trabajo que había encontrado cuando salió huyendo de Madrid, con el resultado positivo de una prueba de embarazo en su bolso. Tenía una oferta de trabajo aquí, mintió, como camarera en un hotel. No había juicio en su voz, solo una observación. Tú, que hablas 3 idiomas y tienes un título en administración. Inés sintió como si la hubiera abofeteado. No todos podemos permitirnos el lujo de elegir trabajos perfectos, Gael. No me refiero a eso. Se inclinó hacia adelante y por primera vez desde que había comenzado la conversación, su máscara de calma se resquebrajó ligeramente. Me refiero a que estás claramente sobrecualificada para ese trabajo. Me refiero a que podrías haber encontrado algo mejor si hubieras querido. Me refiero a que parece como si estuvieras castigándote por algo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de acusaciones no dichas. Inés tomó un sorbo de café, ganando tiempo, pero el líquido le supo amargo a pesar de la leche. «¿El bebé es mío, Inés?». La pregunta llegó tan suavemente que por un momento pensó que la había imaginado. Pero cuando levantó la vista, Gael la estaba mirando con una intensidad que le quitó el aliento. «No», dijo automáticamente, la mentira saliendo de sus labios antes de que pudiera procesarla completamente. Gael no dijo nada durante un largo momento, solo la miró, y ella vio cómo sus ojos se movían, calculando, analizando. Era la misma expresión que ponía cuando revisaba los planos de un proyecto complejo. «No», repitió finalmente. «¿Estás segura?». «Por supuesto que estoy segura». Pero su voz sonaba hueca incluso a sus propios oídos. «Entonces, ¿quién es el padre?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Había ensayado esta conversación cientos de veces en su mente, pero nunca había encontrado una respuesta convincente para esa pregunta específica. «Eso no es asunto tuyo». «¿No?». Gael se inclinó aún más cerca. «Porque verás, Inés, he estado haciendo algunos cálculos. Te fuiste de Madrid en febrero de 2022. Vi a tu hijo ayer y claramente tiene entre 1.5 años y 2 años. Lo que significa... no significa nada. Lo que significa... continuó como si ella no hubiera hablado, que lo concebiste aproximadamente en enero o febrero de 2022. Inés sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. Los bebés no siempre nacen exactamente a los 9 meses. No, pero este sí. Gael sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «Porque contraté a un investigador privado esta mañana, Mateo Calderón, nacido el 15 de noviembre de 2022, 9 meses y 2 semanas después de... Basta». Inés se levantó tan bruscamente que su silla se tambaleó. «No tienes derecho». «¿No tengo derecho?». Gael también se puso de pie, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, su voz subió ligeramente. «¿No tengo derecho a saber si tengo un hijo?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del café, y Inés se dio cuenta de que varias personas los estaban mirando. Se sentó lentamente, obligándose a respirar. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí, Mateo es tu hijo». Gael se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían erguido. «¿Por qué?», preguntó después de un momento que se sintió eterno.
¿Por qué no me dijiste nada? Inés lo miró a los ojos, y en ellos vio dolor, confusión, y algo que podría haber sido traición. Porque al día siguiente actuaste como si yo fuera invisible. Porque me di cuenta de que para ti había sido solo un error que querías olvidar. Y porque se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. ¿Por qué, Inés? Porque tenía miedo de que me quitaras a mi hijo. Las palabras más dolorosas son aquellas que nunca se dijeron a tiempo. El silencio que siguió a la confesión de Inés fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Gael la miraba como si fuera un rompecabezas que no lograba resolver, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mandíbula tensa. ¿Quitarte a tu hijo?, repitió finalmente, su voz apenas audible. ¿Realmente piensas tan poco de mí? Inés sintió lágrimas pinchando detrás de sus ojos, pero se negó a derramarlas. No aquí, no frente a él. No te conozco lo suficiente para saber qué tipo de hombre eres cuando algo te importa de verdad. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Solo sé que tienes dinero, poder, y que yo soy una empleada doméstica que se acostó con su jefe. ¿Eso es lo que piensas que pasó? Gael se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. ¿Que me aproveché de ti? ¿No fue así? Inés se inclinó hacia adelante, dejando que toda la rabia y el dolor que había estado conteniendo durante 2 años finalmente salieran a la superficie. ¿Qué nombre le das a lo que pasó esa noche, Gael? Y al día siguiente, cuando actuaste como si no hubiera ocurrido nada, te estaba protegiendo. La respuesta fue tan inesperada que Inés parpadeó. ¿Protegiéndome? Sí, maldita sea. Gael golpeó la mesa suavemente con el puño, haciendo que las tazas tintinearan. ¿Sabes lo que habría pasado si hubiera actuado según lo que realmente sentía esa mañana? ¿Si te hubiera besado en la cocina como quería hacer? ¿Si te hubiera dicho que esa noche había sido lo más real que había sentido en años? Inés se quedó sin aliento. ¿Qué? Me habrías despedido por acoso laboral. O peor, habrías pensado que tenías que seguir acostándote conmigo para mantener tu trabajo. Gael la miró directamente a los ojos. Yo era tu jefe, Inés. Tenía todo el poder en esa relación. Lo correcto era mantener la distancia hasta que pudiéramos hablar las cosas apropiadamente. Pero nunca hablamos, porque te fuiste. Su voz se quebró ligeramente. Una semana después, llegué a casa y encontré esa nota. Sin explicación, sin dirección, sin oportunidad de arreglar las cosas. Inés sintió como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Pensé que te había decepcionado, que había sido un error que querías olvidar. El único error fue no haberte buscado inmediatamente. Gael se recostó en su silla, luciendo súbitamente agotado. Pero respetaba tu decisión. Pensé que tal vez habías encontrado a alguien más, que habías decidido comenzar una nueva vida. El peso de la revelación se asentó entre ellos como una tercera presencia en la mesa. 2 años de malentendidos, de dolor innecesario, de decisiones tomadas con información incompleta. Nunca hubo nadie más, susurró Inés, ni antes ni después de ti. Algo cambió en la expresión de Gael. Sus ojos se suavizaron, y por un momento Inés vio al hombre vulnerable que había conocido esa noche en Madrid. Quiero conocer a mi hijo, dijo simplemente. El pánico inmediato se apoderó de ella. Gael, no puedes simplemente... Quiero conocerlo, repitió más firmemente. No voy a quitártelo, Inés, pero tampoco voy a pretender que no existe. Ni siquiera sabes si serías un buen padre. Tienes razón, no lo sé. Gael se inclinó hacia adelante, pero sé que quiero intentarlo. Sé que he perdido ya demasiado tiempo, y sé que ese niño merece tener un padre que se preocupe por él. Inés cerró los ojos, sintiendo como si estuviera al borde de un acantilado. Es más complicado de lo que piensas. ¿Por qué? Porque respiró profundo, preparándose para otra confesión que la haría aún más vulnerable. Porque yo estoy enamorada de ti desde antes de esa noche. Y porque si dejas que Mateo se encariñe contigo y luego decides que esto es demasiado complicado, no solo me romperás el corazón a mí, se lo romperás a él también.
Las palabras quedaron flotando en el aire, desnudas y honestas. Inés sintió como si se hubiera arrancado una capa de piel. Gael no dijo nada durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente ronca. ¿Crees que yo podría hacer eso? ¿Alejarme de él? No lo sé. Los hombres ricos tienen opciones que el resto de nosotros no tenemos. ¿Sabes qué opciones tengo yo, Inés? Gael se inclinó tanto que pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos. Puedo seguir viviendo como he vivido los últimos 2 años, trabajando 18 horas al día para no pensar en la mujer que desapareció de mi vida sin explicación. O puedo intentar ser parte de la vida de mi hijo, y tal vez, si tengo mucha suerte, puedo intentar arreglar las cosas contigo también. El corazón de Inés se aceleró peligrosamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que esa noche cambió mi vida también. Estoy diciendo que he pensado en ti todos los días durante 2 años. Y estoy diciendo que si me das una oportunidad, quiero demostrar que puedo ser el hombre que tanto tú como Mateo merecen. Inés sintió las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. Tengo miedo, Gael. Yo también. Él extendió su mano sobre la mesa, no tocándola, pero ofreciéndosela. Pero tal vez podamos tener miedo juntos. Por primera vez en 2 años, Inés permitió que una pequeña llama de esperanza se encendiera en su pecho. Lentamente, muy lentamente, extendió su mano y tocó la de él. «Está bien», susurró, «pero vamos despacio». Gael sonrió y fue la primera sonrisa genuina que le había visto desde que se reencontraron. «Todo el tiempo que necesites». Pero ninguno de los dos sabía que al día siguiente todo cambiaría de nuevo. Los momentos más importantes de la vida llegan disfrazados de cosas cotidianas. Inés despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y finalmente pudiera exhalar. La conversación con Gael había removido emociones que había mantenido enterradas, pero también había traído algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Mateo estaba de pie en su cuna, agarrando los barrotes y balbuceando alegremente cuando vio que su madre había despertado. Sus rizos oscuros estaban despeinados por el sueño, y tenía esa sonrisa radiante que la derretía cada mañana. «Buenos días, mi amor», murmuró Inés, levantándolo y besando su mejilla regordeta. «¿Dormiste bien?» «Mamá», dijo Mateo claramente, una de las pocas palabras que había dominado junto con agua y no. Mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina, Inés no pudo evitar preguntarse cómo sería incluir a Gael en su rutina matutina. ¿Desayunaría cereales como ella y Mateo? ¿O preferiría algo más elaborado? ¿Leería el periódico mientras tomaba café? ¿Ayudaría a vestir a Mateo? El timbre del apartamento la sacó de sus pensamientos. Miró el reloj. Las 9 de la mañana. Demasiado temprano para visitas. Se asomó por la mirilla y su corazón se detuvo. Gael estaba en el pasillo, con 2 bolsas del supermercado en las manos y una expresión ligeramente nerviosa. «¿Gael?», dijo cuando abrió la puerta, consciente de que llevaba el pijama de franela y el cabello recogido en un moño desprolijo. «Buenos días». Él sonrió tímidamente. «Sé que dijimos que iríamos despacio, pero pensé, tal vez podrías necesitar algunas cosas para el desayuno». Inés lo miró confundida hasta que él levantó las bolsas. «Compré cereales, frutas, yogur, pan y algunas cosas para Mateo. El dependiente del supermercado me dijo que estos eran buenos para niños de su edad». Sacó una caja de galletas con formas de animales. «¿Está mal que haya venido?». La vulnerabilidad en su voz la desarmó completamente. Este hombre que dirigía una empresa exitosa, que tenía apartamentos en Madrid y Valencia, estaba nervioso por comprar cereales para su hijo. «No está mal», dijo suavemente, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Pasa». Gael entró al pequeño apartamento, y por primera vez Inés lo vio a través de sus ojos. Los muebles baratos, la pintura descascarada en algunas paredes,
la alfombra que había visto mejores días. Pero él no mostró ningún juicio, solo curiosidad. Mateo, que había estado sentado en su silla alta chupando un pedazo de plátano, se quedó inmóvil cuando vio entrar al extraño. Sus grandes ojos se movieron entre Gael e Inés, procesando. «Hola, Mateo», dijo Gael suavemente, manteniéndose a distancia. Soy un amigo de tu mamá». Mateo lo estudió con la seriedad intensa de los niños pequeños. Luego, sorprendentemente, sonrió y extendió sus bracitos pegajosos hacia él. «Mamá», dijo, señalando a Gael. «No, mi amor, ese es Gael». Inés se acercó, lista para interceder si era necesario, pero Mateo parecía fascinado por el hombre alto. «¿Puedo?», preguntó Gael, y cuando Inés asintió, se acercó lentamente a la silla alta. Lo que pasó después hizo que el corazón de Inés se contrajera. Mateo, que generalmente era tímido con los extraños, inmediatamente agarró el dedo de Gael con sus pequeñas manos, y Gael, este hombre que había dirigido reuniones con millones de euros en juego, se quedó completamente inmóvil, como si estuviera tocando algo sagrado. Es perfecto», susurró, su voz ligeramente quebrada. «Se parece a ti. Tiene tu nariz», admitió Inés, observando la interacción con una mezcla de ternura y terror. Gael se quedó allí durante varios minutos, simplemente dejando que Mateo explorara su mano, tocara su reloj, tirara suavemente de su camisa. Y cuando Mateo se rió, un sonido burbujeante y puro, algo cambió fundamentalmente en la expresión de Gael. «¿Cómo he podido perdérmelo?», murmuró, más para sí mismo que para ella. «No te lo has perdido», dijo Inés impulsivamente. «Apenas está empezando a caminar bien. Todavía le quedan muchos primeros pasos, primeras palabras, primeras aventuras». Gael la miró con una gratitud tan intensa que le quitó el aliento. «¿En serio me dejarás ser parte de todo eso?». «Sí», dijo, y se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. «Pero tengo condiciones, las que sean. Nada de abogados, nada de papeles legales por ahora, solo conocerse, ser parte de su vida cotidiana. Y si alguna vez decides que esto es demasiado, me lo dices directamente. No desapareces sin más». «No voy a desaparecer, Inés. Eso espero. Porque él ya te está conociendo. ¿Lo ves?», señaló hacia Mateo, que había comenzado a balbucear en dirección a Gael, como si le estuviera contando algo muy importante. Gael sonrió, y por primera vez desde que lo había vuelto a ver, Inés vio al hombre de esa noche en Madrid, el hombre vulnerable, real, sin las barreras de la formalidad. «¿Qué está diciendo?», preguntó Gael. «Probablemente te está contando sobre sus juguetes, o sobre el gato del vecino que viene a la ventana. Es muy conversador cuando se siente cómodo. Puedo quedarse un rato, no tengo que trabajar hasta esta tarde». Inés miró a su hijo, que seguía parloteando alegremente con su padre sin saberlo, y sintió algo que no había experimentado en 2 años, la posibilidad de no tener que hacerlo todo sola. «Está bien», dijo, «pero preparas el desayuno con lo que trajiste». Gael sonrió tan ampliamente que se le formaron arrugas alrededor de los ojos. «Trato hecho». Y mientras él desempacaba las bolsas del supermercado y Mateo aplaudía desde su silla alta, Inés se permitió imaginar solo por un momento cómo sería si esto pudiera ser su nueva normalidad. No sabía que en ese mismo momento el teléfono de Gael vibraba con un mensaje que cambiaría todo. «Señor Santamaría, su exprometida Alejandra Mendoza ha vuelto de París. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre un asunto que no puede esperar. Justo cuando crees que el pasado ha quedado atrás, aparece en tu puerta para recordarte que algunas historias nunca terminan realmente». Gael sintió el vibrar de su teléfono mientras ayudaba a Mateo a construir una torre con los bloques de colores que había traído. El pequeño se reía cada vez que la torre se caía, aplaudiendo con sus manitas regordetas, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de su padre.
El nombre en la pantalla hizo que se le helara la sangre. Alejandra Mendoza. No había hablado con ella en casi 3 años, desde que había roto su compromiso de manera abrupta y se había marchado a París para encontrarse a sí misma. En aquel momento, Gael había estado devastado. Habían estado juntos durante 4 años, tenían planes de boda, una vida entera trazada por delante. Pero ahora, mirando a Inés preparar café en la pequeña cocina mientras tarareaba suavemente, y viendo a Mateo intentar meter un bloque cuadrado en un agujero redondo con determinación absoluta, se dio cuenta de que Alejandra pertenecía a una vida que ya no reconocía como suya. ¿Todo bien?, preguntó Inés, notando que se había quedado inmóvil con el teléfono en la mano. Sí, solo trabajo. Gael apagó el teléfono sin responder y se centró completamente en Mateo. ¿Qué tal si intentamos con el bloque redondo? El resto de la mañana transcurrió en una burbuja de normalidad doméstica que Gael no sabía que había estado anhelando. Ayudó a bañar a Mateo, riéndose cuando el pequeño decidió que era más divertido salpicar agua por todo el baño que lavarse realmente. Inés le enseñó cómo sostener a Mateo para que no se resbalara, y cuando sus manos se rozaron bajo el agua tibia, ambos sintieron esa chispa familiar que había estado ahí desde el principio. «Es más fácil de lo que pensaba», comentó Gael mientras secaba a Mateo con una toalla con forma de pato. «¿El qué?» «Esto. Ser esto», señaló vagamente alrededor, abarcando el baño pequeño pero cálido, la ropa de bebé colgada en una cuerda, la rutina simple pero significativa. Pensé que sería más complicado. Inés sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. Los días fáciles son los que te engañan. Los difíciles son cuando realmente se prueba si puedes hacerlo. Antes de que Gael pudiera preguntarle qué quería decir, el timbre del apartamento sonó. Inés frunció el ceño. No esperaba a nadie. «¿Esperas a alguien?», preguntó Gael, pero algo en su tono hizo que Inés lo mirara más atentamente. «No. ¿Tú?». Gael no respondió, pero su expresión se había endurecido. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Inés fue hacia la puerta y se asomó por la mirilla. Una mujer elegante estaba parada en el pasillo, con un abrigo de lana camel que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Inés. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado y llevaba tacones que cliqueaban impacientes contra el suelo de concreto. «Hay una mujer aquí», dijo Inés volviéndose hacia Gael. «Rubia, elegante, parece importante». La expresión de Gael confirmó sus peores sospechas. Él sabía exactamente quién era. «Gael», dijo la mujer desde el otro lado de la puerta, su voz clara y decidida. «Sé que estás ahí. Hablé con tu asistente y me dijo que tenías una reunión personal en esta dirección». Inés sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. «¿Quién es?». «Mi exprometida», admitió Gael, pasándose una mano por el cabello. «No sabía que había vuelto de París». «Gael, por favor, necesitamos hablar urgentemente». La voz de Alejandra se volvió más suplicante. «Es sobre Nicolás. Está muy enfermo y te está pidiendo». Inés vio cómo el color se drenaba del rostro de Gael. «¿Nicolás?». «Mi hermano menor», explicó rápidamente. «Alejandra y él siempre fueron muy cercanos. Si está enfermo...». «Abre la puerta», dijo Inés, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Gael la miró con gratitud y algo que podría haber sido alivio. Abrió la puerta y Alejandra Mendoza entró como una ráfaga de perfume caro y determinación. Era aún más hermosa de lo que Inés había imaginado. Alta, con facciones delicadas pero definidas, y esa confianza que viene de haber nacido en una familia donde nunca tuviste que preocuparte por el dinero. Sus ojos azules se movieron rápidamente por el apartamento, tomando nota de cada detalle, antes de posarse en Gael con una intensidad que hizo que Inés se sintiera como una intrusa en su propia casa. «Gael, gracias a Dios te encontré». Alejandra se acercó a él como si fuera a abrazarlo, pero se detuvo cuando notó a Mateo en sus brazos. «¿Quién es este?». «Alejandra, te presento a Inés», dijo Gael,
evitando deliberadamente responder la pregunta sobre Mateo. Inés, ella es Alejandra. Alejandra miró a Inés de arriba abajo, tomando nota del pantalón de yoga gastado, la camiseta sencilla, la ausencia completa de maquillaje. Su sonrisa fue educada pero fría. Encantada. Siento interrumpir, pero realmente necesito hablar con Gael en privado. Es un asunto familiar urgente. Por supuesto, dijo Inés automáticamente, extendiendo los brazos para tomar a Mateo. Pero cuando Gael se lo pasó, sus dedos se rozaron, y él le apretó la mano suavemente. «Esto no cambia nada», murmuró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Alejandra observó el intercambio con ojos calculadores. «Gael, necesitamos irnos ya si queremos llegar al hospital antes de las visitas nocturnas». «Un momento». Gael se volvió hacia Inés. «¿Puedo verte esta noche? Después de...» «Ve», dijo Inés, aunque su voz sonaba forzada. «Tu familia te necesita». Gael vaciló, claramente dividido entre quedarse y marcharse. Finalmente, besó la frente de Mateo suavemente y susurró: «Volveré mañana, pequeño». Mientras se dirigían hacia la puerta, Alejandra se volvió hacia Inés con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fue un placer conocerte, Inés. Estoy segura de que entiendes que cuando la familia se necesita, todo lo demás pasa a segundo plano». Las palabras fueron dichas con tanta elegancia que casi sonaron como un cumplido. Casi. Después de que se fueron, Inés se quedó en su apartamento silencioso, sosteniendo a Mateo y mirando la puerta cerrada. El perfume de Alejandra aún flotaba en el aire, un recordatorio de que había mundos entre la vida que ella podía ofrecer y la que acababa de cruzar su umbral. Mateo comenzó a llorar, como si sintiera la tensión de su madre, y mientras lo consolaba, Inés no pudo evitar preguntarse si los días fáciles habían terminado antes de que realmente hubieran comenzado. Hay mentiras que se visten de verdades, y verdades que duelen tanto que preferimos creer las mentiras. Gael se sintió atrapado en el asiento de cuero del Mercedes de Alejandra mientras navegaban por las calles de Valencia hacia el hospital. El perfume que una vez le había resultado familiar ahora le parecía demasiado dulce, casi asfixiante, después de la simplicidad natural del apartamento de Inés. «No has cambiado nada», comentó Alejandra, lanzándole miradas ocasionales mientras conducía. «Sigues siendo el mismo hombre callado que guarda todos sus secretos». «No tengo secretos que guardar». «¿No?» Alejandra sonrió, pero había algo afilado en su expresión. «¿Y qué hay de esa mujer? ¿Y del bebé que claramente es tuyo?» Gael se tensó. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Por favor, Gael, he estado contigo 4 años. Reconozco tu nariz, tu mentón, incluso la forma en que el niño fruncía el ceño cuando me miró». Alejandra se detuvo en un semáforo en rojo y se volvió completamente hacia él. «La pregunta es, ¿por qué estás jugando a la casita feliz en ese apartamento deprimente cuando podrías tener una vida real?» «Esa es mi vida real». «¿En serio?» La risa de Alejandra sonó cristalina y cruel. «¿Cambiando pañales en un edificio donde probablemente no funciona ni el ascensor? ¿Fingiendo que puedes ser feliz con una empleada doméstica que claramente te tendió una trampa con ese embarazo?» «Inés no me tendió ninguna trampa». «Ah, ¿no? ¿No te parece conveniente que aparezca embarazada justo después de acostarse contigo? ¿Que nunca te dijera nada hasta que te la encontraste por casualidad?» Alejandra arrancó cuando el semáforo cambió, sus tacones presionando el acelerador con más fuerza de la necesaria. «Gael, eres inteligente en los negocios, pero siempre has sido ingenuo con las mujeres. Como contigo». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bofetada. Alejandra se quedó callada durante varios minutos, sus nudillos blancos contra el volante. «Touché», dijo finalmente, «pero yo nunca te mentí sobre lo que quería. Te dije desde el principio que no estaba lista para el matrimonio, que necesitaba tiempo para crecer. Tú fuiste quien insistió en acelerar las cosas. Estuvimos comprometidos durante 2 años, Alejandra, y fueron 2 años en los que nunca me escuchaste realmente». Su voz se suavizó,
tomando ese tono íntimo que él recordaba de las noches largas, hablando sobre el futuro. Pero ahora estoy lista. He crecido. Sé lo que quiero. Llegaron al hospital, un edificio moderno de cristal y acero que contrastaba drásticamente con el resto del día. Alejandra aparcó en el estacionamiento privado, un detalle que no se le escapó a Gael. ¿En qué habitación está Nicolás?, preguntó mientras caminaban hacia la entrada. Alejandra dudó por una fracción de segundo. En la 5ª planta. Cuidados intensivos. Pero cuando llegaron a la 5ª planta, la enfermera de recepción los miró confundida. ¿Nicolás Santamaría? No tenemos ningún paciente con ese nombre. Gael sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Se volvió hacia Alejandra, que había palidecido ligeramente pero mantenía su compostura. Debe haber habido un error, dijo rápidamente. Quizás lo trasladaron a otra planta. Señorita, dijo la enfermera amablemente, he estado trabajando aquí 5 años. Conozco a todos los pacientes de larga estancia. No hay ningún Nicolás Santamaría en este hospital. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gael miró a Alejandra, esperando una explicación, una disculpa, algo. Pero lo que vio en sus ojos no fue vergüenza, fue cálculo. Está bien, dijo finalmente Alejandra tomando su brazo. Necesitábamos hablar de todas formas. Gael se soltó de su agarre. ¿Nicolás está bien? Está perfectamente bien. Vive en Barcelona, está casado y acaba de tener su segundo hijo. Alejandra alzó la barbilla desafiantemente. Pero necesitaba sacarte de ese apartamento para poder hablar contigo sin distracciones. Me mentiste. Te salvé de cometer el error más grande de tu vida. Su voz se volvió más urgente, más desesperada. Gael, esa mujer no es para ti. Vives en mundos completamente diferentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Mudarte a ese apartamento? ¿Renunciar a todo lo que has construido? ¿Por qué te importa? Porque te amo. Las palabras salieron como una confesión arrancada de lo profundo de su ser. Porque he pasado 3 años en París dándome cuenta de que cometí el peor error de mi vida cuando te dejé. Porque quiero volver. Gael la miró como si fuera una extraña. ¿Volver? Podemos empezar de nuevo. Podemos tener la vida que siempre planeamos, hijos propios, una familia real. Alejandra se acercó más, poniendo sus manos en su pecho. No ese experimento que estás haciendo con esa mujer. Ese experimento es mi hijo. Un hijo que nunca quisiste realmente, un hijo del que ni siquiera sabías que existía hasta ayer. Su voz se volvió más suave, más persuasiva. Gael, puedes cumplir con tus obligaciones financieras sin arruinar tu vida. Hay formas civilizadas de manejar estas situaciones. Por un momento, Gael se quedó completamente inmóvil. Y en ese momento, Alejandra debió ver algo que la alentó, porque continuó. Piénsalo prácticamente. ¿Qué futuro puedes tener realmente con ella? ¿La vas a presentar en tus eventos de negocios? ¿Va a entender las presiones de tu mundo? ¿Será capaz de moverte en tu círculo social? Cada pregunta era como una puñalada. No porque fueran crueles, sino porque tocaban miedos que Gael no sabía que tenía. Gael, continuó Alejandra, conozco a hombres como tú. Hombres exitosos que se sienten culpables por tener privilegios. Pero la culpa no es base para una relación. El amor real se construye sobre compatibilidad, sobre entendimiento mutuo, sobre mentiras para alejarme de mi hijo. Alejandra parpadeó como si hubiera sido abofeteada. Eso fue un error de juicio. No, eso fue manipulación. Gael comenzó a caminar hacia los ascensores. Y me conoces lo suficientemente bien para saber cómo me siento respecto a la manipulación. ¡Gael, espera! Alejandra corrió tras él en sus tacones. ¿Vas a tirar por la borda 4 años de historia por una mujer que conoces desde hace 2 días? Gael se detuvo y se volvió hacia ella. La conozco desde hace más de 2 años, y en ese tiempo nunca me ha mentido. Nunca te ha mentido. Alejandra rió amargamente. ¿No te parece mentira haber desaparecido sin decirte que estaba embarazada? La pregunta se clavó en el pecho de Gael como una flecha.
porque tenía razón. Inés también le había mentido, por omisión, pero mentido al fin y al cabo. Alejandra debió ver la duda en sus ojos, porque su expresión se suavizó. «No tienes que decidir ahora», dijo gentilmente. «Solo piénsalo. Piensa en lo que realmente quieres para tu futuro». Mientras bajaba en el ascensor, Gael se quedó mirando su reflejo en las puertas de acero, preguntándose si alguna de las mujeres en su vida le había dicho alguna vez toda la verdad. Y en su apartamento, Inés acostaba a Mateo mientras miraba por la ventana, preguntándose si Gael volvería alguna vez. Hay momentos en los que el mundo entero se decide en una sola conversación. Inés no durmió esa noche. Se quedó sentada en la pequeña ventana de su dormitorio, observando la calle vacía, esperando ver las luces de un taxi que trajera a Gael de vuelta. Pero las horas pasaron y la calle permaneció desierta. Mateo se despertó 3 veces, inquieto, como si sintiera la ansiedad de su madre. Cada vez Inés lo acunó hasta que volvió a dormirse, susurrándole palabras de consuelo que deseaba poder creerse ella misma. A las 7 de la mañana, cuando finalmente se había quedado dormida en la silla, el timbre la despertó. Su corazón se aceleró, pero cuando abrió la puerta, no era Gael, era Alejandra. Esta vez llevaba un traje de chaqueta perfectamente cortado y una sonrisa que parecía haber sido practicada frente al espejo. En sus manos tenía una bolsa de una pastelería cara. «Buenos días, Inés. Espero no despertarte. ¿Qué haces aquí?» Inés se dio cuenta de que sonó más agresiva de lo que pretendía, pero no le importó. «Pensé que deberíamos hablar, mujer a mujer». Alejandra levantó la bolsa. «Traje cruasanes y café de esa cafetería francesa del centro. Supuse que después de ayer podrías necesitar algo especial». A pesar de todos sus instintos, Inés la dejó entrar. Alejandra se movió por el apartamento con la confianza de alguien acostumbrada a tomar el control de cualquier situación. «¿Dónde está Mateo?», preguntó mientras disponía los cruasanes en los platos que había encontrado en la cocina. «Durmiendo. Y prefiero que siga así. Por supuesto, los niños pueden sentir la tensión». Alejandra sirvió café en 2 tazas, el aroma llenando la pequeña cocina. «¿Gael no vino anoche?». La pregunta fue hecha con tanta casualidad que Inés supo inmediatamente que era la razón real de la visita. «¿Te envió él?». «No. De hecho, no sabe que estoy aquí». Alejandra se sentó en la pequeña mesa de la cocina, cruzando las piernas elegantemente. «Pero después de nuestra conversación ayer, sentí que te debía una explicación». «¿León, qué clase de conversación?». «La clase de conversación que 2 personas que se conocen desde hace años tienden a tener cuando se reencuentran». Alejandra tomó un sorbo de café, observando a Inés por encima de la taza. «Hablamos sobre el pasado, sobre errores, sobre lo que realmente queremos para el futuro». Inés sintió como si algo frío se extendiera por su pecho. «¿Y qué quiere él?». «Esa es la pregunta, ¿no?». Alejandra dejó la taza en la mesa con un clic suave. «Verás, Inés, Gael es un hombre muy leal, muy responsable. Si cree que tiene una obligación, la cumplirá sin importar el costo personal». «No sé qué estás insinuando». «Estoy diciendo que Gael se quedará contigo porque siente que debe hacerlo, porque es el tipo de hombre que no abandona a sus responsabilidades». Alejandra se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más suave, casi maternal. «¿Pero eso es lo que realmente quieres? ¿Un hombre que está contigo por obligación?». «Él no está aquí por obligación». «¿Estás segura?». Alejandra sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «Porque ayer, después de que salimos del hospital, fuimos a cenar, a nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde me propuso matrimonio hace 5 años». Mostró a Inés una foto en su teléfono. Gael y ella sentados en una mesa íntima, con velas entre ellos. Gael no estaba sonriendo, pero tampoco parecía incómodo. Parecía pensativo. Fue una conversación muy reveladora.
continuó Alejandra, guardando el teléfono. Hablamos sobre lo complicado que se había vuelto todo, sobre cómo había encontrado esta situación inesperada que no sabía cómo manejar. Inés sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. ¿Esas fueron sus palabras? Entre otras cosas, sí. Alejandra tomó un pedazo de croissant, masticando delicadamente. También me dijo que se sentía perdido, que no sabía si estaba tomando las decisiones correctas o si simplemente estaba reaccionando por culpa. Cada palabra era como una puñalada, especialmente porque sonaban exactamente como algo que Gael podría decir. Era demasiado específico para ser inventado. ¿Por qué me estás contando esto? Porque creo que mereces saber la verdad. Y porque creo que ambas merecemos hombres que nos elijan porque nos quieren, no porque se sienten obligados. Alejandra se recostó en su silla, estudiando a Inés. Mira, no soy tu enemiga. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Tenías un hijo que mantener, pocas opciones, y apareció la oportunidad de reclamar al padre. No fue así. ¿No? Entonces, ¿por qué no le dijiste que estabas embarazada cuando te fuiste? La pregunta golpeó a Inés exactamente donde sabía que era vulnerable, porque era la misma pregunta que se había hecho a sí misma 1000 veces durante las noches de insomnio. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te rechazara, de que no quisiera al bebé. Alejandra asintió comprensivamente. Esos son miedos válidos, pero ahora él sabe, y está aquí porque es un buen hombre que hace lo correcto. ¿Pero es eso justo para cualquiera de ustedes? Inés se quedó callada, procesando las palabras. Había algo terrible y seductor en la lógica de Alejandra. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Que le des espacio para decidir lo que realmente quiere. Sin presión, sin culpa, sin la responsabilidad inmediata de ser padre soltero de un niño que apenas conoce. Alejandra se inclinó hacia adelante nuevamente. Si él elige volver contigo después de eso, sabrás que es porque realmente te quiere. Y si no, al menos sabré la verdad. Exactamente. Alejandra sonrió, y por primera vez parecía genuina. Inés, eres claramente una mujer fuerte e inteligente. Has criado a ese niño sola durante casi 2 años. Puedes seguir haciéndolo. No necesitas a un hombre que está contigo a medias. Después de que Alejandra se fue, Inés se quedó sentada en su cocina mirando los croissants a medio comer y las tazas de café que se enfriaban. Mateo había despertado y jugaba tranquilamente en su corralito, ajeno a la tormenta emocional de su madre. Su teléfono vibró con un mensaje de Gael. Lamento no haber venido anoche. Hubo complicaciones. ¿Puedo verte esta tarde? Inés miró el mensaje durante varios minutos, las palabras de Alejandra resonando en su mente. Complicaciones. ¿Era así como la llamaba ahora? Escribió y borró varias respuestas antes de finalmente enviar. Creo que necesitamos hablar, pero quizás sea mejor que tengas tiempo para pensar en lo que realmente quieres antes de tomar decisiones que podrías lamentar. La respuesta de Gael llegó inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Pero Inés ya había apagado el teléfono. Por primera vez en su vida, iba a darle a alguien la oportunidad de elegirla libremente, aunque eso significara arriesgarse a que la eligiera no hacerlo. Hay momentos en la vida cuando todo se reduce a una sola pregunta. ¿Qué es lo que realmente importa? Gael se quedó mirando el mensaje de Inés durante tanto tiempo que la pantalla de su teléfono se apagó. Estaba sentado en su oficina de Valencia, rodeado de planos y contratos, pero nada de eso parecía real comparado con las palabras que acababa de leer. ¿Qué realmente quieres antes de tomar decisiones que podrías lamentar? Había pasado la noche anterior en su hotel, dándole vueltas a su conversación con Alejandra. Ella había tocado nervios que no sabía que tenía. Había verbalizado miedos que había estado tratando de ignorar. ¿Realmente podía funcionar una relación entre él e Inés? ¿Eran demasiado diferentes? Pero ahora, leyendo el mensaje de Inés, se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Ella lo estaba liberando.
Le estaba dando la oportunidad de marcharse sin culpa, sin obligaciones, y eso lo aterrorizó más que cualquier decisión de negocios que hubiera tomado en su vida. Su teléfono sonó. Alejandra. ¿Has hablado con ella?, preguntó sin preámbulos. Alejandra, ¿qué hiciste? Solo fui honesta sobre la conversación que tuvimos anoche, sobre tus dudas, sobre lo complicado que es todo esto. Su voz sonaba triunfante. Te estoy liberando, Gael. Ambos podemos empezar de nuevo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Salvarte de cometer el mayor error de tu vida. Sí, me doy cuenta. Alejandra suspiró. Gael, esa mujer tiene dignidad. Entendió que no puedes construir una relación sobre culpa y obligación. Gael colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante él, llena de posibilidades y oportunidades. Podía seguir con su vida como antes. Podía retomar su relación con Alejandra. Podía fingir que los últimos días nunca habían pasado. Pero entonces recordó la risa de Mateo cuando la torre de bloques se cayó. Recordó cómo Inés tarareaba mientras preparaba café. Recordó la sensación de completitud que había sentido en ese pequeño apartamento, como si finalmente hubiera encontrado el hogar que no sabía que estaba buscando. Se levantó de su escritorio, tomó las llaves de su coche y salió de la oficina. Inés había pasado todo el día preparándose mentalmente para no ver a Gael. Había limpiado el apartamento obsesivamente, había llevado a Mateo al parque, había cocinado la cena como si fuera un día normal. Pero cada ruido en el pasillo, cada motor de coche en la calle, hacía que su corazón se acelerara. Eran las 6 de la tarde cuando finalmente llamaron a la puerta. Se asomó por la mirilla y ahí estaba él, con el cabello despeinado y una expresión que no lograba descifrar. Llevaba la misma ropa de ayer, como si hubiera dormido con ella puesta. Abrió la puerta lentamente. «Hola», dijo Gael. «Hola». Se quedaron mirándose durante un momento eterno. Mateo, que había estado jugando en el suelo, levantó la vista y gritó alegremente: «¡Papá!». La palabra golpeó a ambos como un rayo. Era la primera vez que Mateo lo llamaba así, y aunque no entendía completamente lo que significaba, había algo en la forma en que lo dijo que hizo que los ojos de Gael se llenaran de lágrimas. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz ronca. Inés asintió, haciéndose a un lado. Gael se dirigió directamente hacia Mateo, se arrodilló y lo levantó en sus brazos. El niño se rió y comenzó a tirar suavemente del cabello de Gael, como si fuera el juego más divertido del mundo. «Alejandra vino a verme esta mañana», dijo Inés finalmente. «Lo imaginé». Gael no apartó la vista de Mateo. «¿Qué te dijo?». «Que habían cenado juntos, que habías hablado sobre lo complicado que era todo esto, que te sentías perdido». Inés respiró profundo. ¿Era verdad? Gael finalmente la miró. Sí y no. Esa no es una respuesta. Sí, cenamos juntos. Sí, hablamos sobre la situación. Y sí, me siento perdido. Gael dejó a Mateo en el suelo, pero se quedó arrodillado, a la altura de los ojos de Inés. Pero no por las razones que ella te dijo. Entonces, ¿por qué? Porque no sé cómo hacer esto sin arruinarlo. Porque nunca he sido padre antes y tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno. Porque te amo desde hace más tiempo del que quiero admitir y porque no sé si merezco una segunda oportunidad. Su voz se quebró ligeramente. Y porque cuando recibí tu mensaje esta tarde, me di cuenta de que estaba a punto de perderte de nuevo, y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa. Inés sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandra dijo que estabas conmigo por obligación. Alejandra mentía. Gael se acercó más, hasta que pudo ver las pequeñas manchas doradas en sus ojos verdes. Estoy aquí porque cuando estoy lejos de ti y de Mateo, siento como si me faltara el aire. Estoy aquí porque ese niño me llamó papá, y mi corazón casi se detiene de felicidad. Estoy aquí porque te amo, Inés, no a pesar de nuestras diferencias, sino incluyéndolas.
Gael. No. Él tomó sus manos entre las suyas. Déjame terminar. ¿Somos diferentes? Sí. ¿Tenemos cosas que resolver? Por supuesto. ¿Será fácil? Probablemente no. Pero, ¿sabes qué es lo único que importa realmente? Inés negó con la cabeza, incapaz de hablar. Que cuando despierto por las mañanas, lo primero que pienso es en verte. Que cuando Mateo me sonríe, siento como si pudiera conquistar el mundo. Que cuando tú me miras como me estás mirando ahora, todo lo demás desaparece. Gael se acercó hasta que sus frentes se tocaron. Inés, no quiero una vida sin ustedes. No me importa si tengo que mudarme a este apartamento o si tenemos que encontrar algo entre tu mundo y el mío. Solo quiero estar donde estén ustedes. ¿Y Alejandra? Alejandra pertenece al pasado. Tú y Mateo son mi futuro. Gael sonrió a través de sus propias lágrimas. Si me dejas serlo. Inés lo miró durante un largo momento, viendo en sus ojos la verdad que había estado esperando escuchar durante 2 años. Está bien, susurró finalmente, pero nada de mentiras, nada de secretos. Y si alguna vez cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión. Gael la besó suavemente. Un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Te amo. Los amo a ambos, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándoselo. Mateo, como si sintiera que era el momento perfecto, se acercó gateando y se abrazó a las piernas de ambos, haciendo que se rieran a través de las lágrimas. Y en ese pequeño apartamento, con la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas, 3 personas se convirtieron en una familia. 2 años después, el café del Hotel Boutique en Valencia había cambiado poco desde aquella mañana de noviembre que transformó sus vidas para siempre. Las mismas mesas de madera oscura, el mismo murmullo suave de conversaciones, la misma luz dorada filtrándose por las ventanas altas. Pero la pareja que se sentaba en la mesa del rincón había cambiado todo. Inés llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, el cabello recogido en un moño suave que enmarcaba su rostro. Ya no tenía esas ojeras de cansancio perpetuo que la habían acompañado durante años. Sus ojos verdes brillaban con una paz que solo viene de saber que estás exactamente donde debes estar. Gael la observaba por encima de su taza de café, con esa sonrisa pequeña y privada que ella había aprendido a reconocer como su manera de decir «te amo» sin palabras. Llevaba una camisa blanca simple y pantalones oscuros, sin corbata, más relajado de lo que había estado en años. «¿Te arrepientes?», preguntó Inés de repente, jugando con el anillo de compromiso sencillo pero hermoso que él le había dado 6 meses atrás. ¿De qué exactamente? De todo. De mudarte al apartamento conmigo durante 1 año antes de buscar algo más grande. De aprender a cambiar pañales a los 37 años. De enseñarle a Mateo a llamarte papá oficialmente. Sus labios curvaron en una sonrisa traviesa. De proponerme matrimonio en el mismo parque donde solíamos tomar café en Madrid. Gael se inclinó hacia adelante tomando su mano libre entre las suyas. ¿Sabes de qué me arrepiento realmente? ¿De qué? De no haberte buscado inmediatamente después de que te fuiste. De haber perdido los primeros pasos de Mateo, sus primeras palabras reales, su primer cumpleaños. Su voz se suavizó. De todos esos meses en los que estuviste sola cuando podrías haber tenido ayuda. No estaba sola. Tenía a Mateo. Y ahora él te tiene a ti, y me tiene a mí, y nosotros nos tenemos el uno al otro. Gael levantó su mano y besó suavemente el anillo. Y en 3 semanas, cuando nos casemos en el ayuntamiento con doña Esperanza como testigo y Mateo como portador de anillos, esto va a ser oficial. Desde la mesa de al lado llegó el sonido inconfundible de un niño de 3 años tratando de convencer a su abuela de que necesitaba más galletas. «Abuela Esperanza, solo una más. Por favor». Doña Esperanza, que había insistido en acompañarlos en este viaje de aniversario a Valencia, negó con la cabeza, pero con una sonrisa que delataba su adoración total por el pequeño. «Ya has comido 3, Mateo. Tu barriga va a explotar». Mateo,
que ahora era una versión en miniatura de Gael con los ojos de Inés, consideró esto con la seriedad de un científico. Explotar como los globos, peor que los globos. Está bien, suspiró dramáticamente. Pero después del parque, ¿sí? Gael e Inés intercambiaron una mirada divertida. Mateo había desarrollado una personalidad que era parte encanto puro, parte negociador nato. Había heredado la persistencia silenciosa de su padre y la determinación dulce de su madre. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí juntos?, preguntó Gael. Bueno, no juntos exactamente, pero ¿te refieres a cuando casi me desmayo al verte después de 2 años y corrí a esconderme en la cocina? Esa misma vez. Gael rió. Pensé que te había perdido para siempre otra vez. Y yo pensé que vendrías con abogados a quitarme a Mateo. En cambio, vine con bloques de construcción y cereales. Y un corazón completamente abierto, aunque no lo supieras entonces. Inés se recostó en su silla, observando cómo Mateo había convencido a doña Esperanza de que le leyera el menú en voz alta, fingiendo que sabía leer. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué? Que no es perfecta, que tuvimos miedo, que cometimos errores, que nos tomó tiempo entender lo que teníamos. Miró alrededor del restaurante, el lugar donde todo había comenzado a cambiar, pero que al final elegimos confiar, elegimos quedarnos, elegimos construir algo real. Gael siguió su mirada, recordando. ¿Sabes qué me dijo Mateo anoche cuando lo acosté? ¿Qué? Me preguntó si después de que nos casáramos podía tener un hermanito que fuera exactamente como él, pero en versión niña. Inés casi se atragantó con su café. ¿Qué le dijiste? Que eso no era exactamente cómo funcionaban las cosas, pero que mamá y papá lo hablarían. Gael sonrió traviesamente. ¿Qué opinas? Opino que primero deberíamos casarnos, luego mudarnos a la nueva casa, luego ver cómo nos va siendo una familia oficial, y entonces veremos si podemos hacer que los milagros ocurran 2 veces. Mateo eligió ese momento para correr hacia su mesa, seguido de cerca por doña Esperanza. «Papá, mamá, la abuela Esperanza dice que podemos ir al parque ahora». Gael lo levantó y lo sentó en su regazo. «¿Estás seguro de que no quieres más galletas primero?» «No, quiero columpio y que me empujes muy alto como la última vez, tan alto como las nubes, más alto como las estrellas». Mientras recogían sus cosas y se preparaban para salir, Inés miró una última vez alrededor del restaurante. En la mesa donde Gael había estado sentado 2 años atrás, ahora había una joven pareja compartiendo un desayuno, perdidos el uno en el otro. En la mesa donde ella había servido café con manos temblorosas, una familia con 2 niños pequeños discutía planes para el día. La vida continuaba, llena de nuevas historias, nuevos comienzos, nuevas oportunidades para que las personas se encontraran cuando menos lo esperaban. Afuera el sol de Valencia brillaba dorado sobre las calles empedradas. Mateo corrió adelante, con doña Esperanza siguiéndolo a un ritmo más pausado, mientras Gael e Inés caminaban tomados de la mano. «¿Sabes qué?», dijo Inés de repente. «¿Qué? Todavía no puedo creer que todo haya empezado con una taza de café tibio». Gael se detuvo, la hizo girar hacia él y la besó suavemente en medio de la calle, sin importarle quién los viera. «No empezó con el café», murmuró contra sus labios. «Empezó mucho antes, con una mujer valiente que decidió confiar en un extraño, y continuó con 2 personas que decidieron que el amor vale la pena luchar por él». Más adelante Mateo gritaba de alegría mientras doña Esperanza lo perseguía entre las palomas del parque. Y en algún lugar del mundo, otras historias de amor estaban comenzando con encuentros casuales, segundas oportunidades y la magia ordinaria de 2 corazones que deciden latir al mismo ritmo. Porque al final, las mejores historias no son sobre finales felices perfectos. Son sobre personas imperfectas que eligen amarse de todos modos, día tras día, decisión tras decisión,
hasta que el amor se convierte no en un destino, sino en un camino que recorren juntos. Y ese camino, para Gael, Inés y Mateo, apenas estaba comenzando. ¿Tuviste alguna vez miedo de amar tanto que preferías alejarte antes de arriesgarte a perder? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier diferencia? Su participación en el canal es muy importante, por favor. Deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.